los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes o buenas madrugadas. Ya andamos por aquí otra vez, martes 9 de febrero del 2021. Nos hemos levantado hoy un poco nostálgicos, he estado, mejor dicho, pensando en el episodio de hoy. No había la verdad que nada interesante, nada que comentar, nada relevante para comentar hoy. Y buscando información sobre Apple, sobre su historia, sus ordenadores, sus productos, Steve Jobs, Steve Wozniak y los Mac, los Macintosh, recordé que en un podcast el señor Retromática metió la cuña de que no, que el Apple II pues no era el primer ordenador del hogar. Entonces recordé esa cuña que me había dejado ahí en ese episodio que no recuerdo cuál fue. Y dicho, pues vamos a hacer un episodio sobre la visión que tuvo Apple para cambiar el mundo del hogar, el mundo de nuestras casas. Aunque aquí, claro, el Retro seguramente, y parece ser que Adrián también no están de acuerdo con mi comentario, o al menos no comparten mi idea. Vale, así que voy a presentar a los compañeros. Antes de presentar voy a saludar al chat de Twitch y a la gente de podcast que nos escuchan siempre. Gracias por escucharnos, aunque no lo suela decir, pero bueno, de vez en cuando es bueno comentarlo. Tenemos aquí a Sonia, que anda por ahí por el chat. Tenemos a ese Rebato, a José Casáis, que dice aquí, hola, buenas, saludos a todo el equipo, por aquí un día más, saludos a Carlos-SM, dice buenas noches, a Hibu567, buenas noches a todos, me alegra verte recuperado Retro. Bueno, ahora nos comentará un poquito a ver cómo va el señor Retro, así que voy a presentar al señor Lucas. Muy buenas, Lucas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí, como siempre, comentando cositas interesantes y sobre todo hoy, recordando viejos tiempos. Bien, bien, bien. Vamos con el señor Decar a ver si está disponible ya y deja de taladrar su teclado. El teclado es un teclado retro, como tiene que ideal para el podcast de hoy, ¿no? Un teclado mecánico a la antigua usanza, como eran los teclados hace muchos años. Pues nada, un placer estar, como siempre, todas las noches aquí. Sí, es verdad, sí. Tu teclado más retro no puede ser, desde luego. Y también caro, También caro, te digo. Caro. Un poquito caro. Va de acuerdo a la cámara de 8 bits, teclado de 8 bits, todo de 8 bits. Le dice que te has cortado el pelo, Isra. No. No me corta el pelo. Está igual. El peluquín. Sino lo que pasa que con los cascos, pues parece que me he cortado el pelo. A ver. Vamos a ver. Por aquí tenemos a Juan Bar, buenas noches. A Inarduan, dice muy buenas. A Siwinet, dice el gran cambio fue la visión de Jobs al visitar Xerox PAR. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, la verdad. Por aquí tenemos a Arturo44, dice teclado mariposón. A mi Twitch me lo había marcado como ojo que igual no es conveniente. Le digo, venga, tira. Pues nada, vamos a presentar al señor Retromática. ¿Qué tal, Retro? ¿Cómo andamos? Buenas noches, pues nada, aquí con el Artemis, con el Kaspersky, con el McAfee antivirus, a ver si nos cargamos el barrotes este que me ha entrado, a ver si termino de acabar con él,
con el disco de limpieza de virus aquí. Tengo el disquete 3,5 ya con la pestañita bajada para que no se pueda escribir. Va a pasar el antivirus. Por ahí dice Guillermo Bustamante, dice, hello, I am Connect. Que a ti no te hablo, me cago en... Joder, que no le hablo así. Pues nada, me alegro que estés un poco mejor, Retro. Y a ver si en los próximos días pues ya vamos recuperando más la salud. Y por cierto, Josh no se inspiró en Xerox, lo copió vilmente. Ahí lo dejo. Ya estás echando mierda y acabamos de empezar, de verdad. Total, ¿para qué he venido aquí? Entonces, ¿para hablar del coche de Apple? Pues no. Has venido a jugar, has venido a jugar. Bueno, vamos a... No va a haber sí, coche. sí te he saludado, Sonia, que ha sido la primera. Te he dicho, Sonia, buenas, que ha dicho en el chat de Twitch, ha sido la primera en saludarte. Tenemos aquí a Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Desde Galicia City. Buenos días. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Pero a qué viene eso? Yo qué sé, no sé. Una frase que decía un programa de televisión muy antiguo argentino. Como estamos, volvimos al pasado. Sí, vamos a Se echarnos llamaba para así atrás. el programa, creo. ¿Cuánto retrocedemos? Más de 30 años, ¿no? Este es del En los 77, 70. ¿no? Salió el Apple 50 II. años. 50 Más o años. menos, Hombre, son- 40 y tantos. Hostia. Pues son 43. Yo tengo 35, o sea que imagínate. Mm. Fíjate. Hostia. Se dice pronto, ¿eh? Joder. Bueno, pero ya hicimos algún programa de estos así. Sí, tanto. De viejos carcas. ¿Y esto de qué hablan? No sé. Sí, pero no debatiendo que el Apple II fue o no fue el primer ordenador. Es que Del hogar. Vuelvo a repetir. Yo creo que, bueno, no vamos a debatir, si querés cada uno después debate, porque si no voy a decirlo todo ya. Mejor vamos al tema. En realidad esa afirmación es incorrecta, pero bueno. En realidad vendría a partir de la guerra con IBM. Steve Jobs y IBM. No, estás equivocado. En realidad el Apple II fue mucho antes de que Steve no me sale. Odiara. Odiara a IBM. De hecho, no eran competencia al principio. No, o sea, para vamos a nada. ver. Para es que Apple no vendía. En el 70, por ejemplo, IBM no vendía ordenadores personales. Ni en el 80, bueno, ni en el 90, Sí, 84 ni en el sí, 2000, cuando Apple empezó vendía el- ordenadores corporativos ni grandes servidores. O sea, nunca han sido competencia No. realmente. De IBM directamente no, a lo mejor de la plataforma del PC compatible sí, pero de IBM es que estaban en otro mercado. Es como decir que, yo que sé, que SEAT es competencia de Scania. Pues no, porque SEAT no vende camiones y Scania no vende coches. Entonces es un poco... Sí, pero más en los 70, ¿no? Porque al final Sí. estamos hablando de los 77. No eran competencia en aquella época. A ver, era lo que representaba IBM en aquella época, los tíos del traje, de los tíos serios que te vendían un ordenador serio. Y Apple Pero era un ordenador. estos que llegaban Era, vendiendo un ordenador para casa. pero a ver, era un ordenador dirigido al mundo empresarial, no era dirigido para el hogar. Por eso. Claro, No, claro. para darte una idea, IBM en aquella época no vendía PCs, o sea, no vendía professional computers, de ahí venía el PC. Yo creo que lo más pequeño que había. Vendía mainframes. Sí, lo único que había era el 5100. Sí, Que si lo podéis ver por ahí. 4100, IBM 360, 380, Sí, o sea, pero no, estamos el hablando... 5100 era pequeñito, ¿eh? El Sí. 5100 había Sí. una versión... Pero te quiero decir que estamos hablando de equipos que valían miles y miles y miles de Sí. dólares. Y habían, 24 kilos, pesaba el IBM 5100. 24 kilos. o sea, Era un- no era un era para microordenador. cualquier empresita, más bien era tirando para un banco pequeño, bancos... Hombre, costaba $9.000 de la época. El Apple II, el primero me parece que costó 2.500, ¿no? Algo así. O 2.999, algo así. El precio no lo sé, ahora te El digo. Apple II, el 1 lo vendían en kit, costaba los famosos $666 aquellos, pero era No, sí, era dice otra el- liga. el tenía precio. que ver. Luego ya IBM se bajó a la arena. Salía $1.298 el primero, ¿El del primer año Apple II? 77. Pues fíjate la diferencia de precio. Con 4K de memoria, 4K. mía. Y esperá, te voy a decir esto que vas a flipar. Y subirla a 48K, ¿sabes cuánto salía? A precio de Apple, verás. 2.638. Hostia. Más del doble. ¿Qué te cuesta ahora? No, subir no, de pero, 8 a 16 no, gigas? Pues lo pero mismo. 48 kilobits. O sea, no estoy hablando de megas ni Madre gigas. mía. Estoy hablando, va de 4 kilobits a 48 kilobits. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto he dicho que costaba? El de 4 kilobits, $1.298 y el de 48 kilobits, $2.638. Esto es como subir ahora a comprar un MacBook Pro y comprarlo con 512 o con 2 teras de almacenamiento. Pues es lo mismo, más o menos. Joder, qué burrada.
Hostia, No, igualmente la memoria RAM en aquella época salía cara de cojones. ¿Eh? Es que los ordenadores eran muy caros. O sea, yo me acuerdo aquí en España que se vendían ya años después, mediados de los 80, joder, los Amstrad, que era dentro de los 8 bits lo más caro, y joder, te costaba un ordenador con monitor 150 y 200.000 pesetas. O sea, entre 1.500 y 1.800 euros. O sea, bueno, no menos. Entre 1.200 y 1.500 euros. Una pasta. Es una pasta, ¿eh? O sea, para los sueldos de los años 80, tela. O sea, nos quejamos ahora de que los ordenadores son caros, pero es que echemos un momento la vista atrás, ¿eh? Yo me acuerdo, el Atari que tuve yo, el Atari 800 aquel que me regalaron, ese ordenador en el Corte Inglés lo vi yo por 99.000 pesetas, sin monitor, que era para enchufarlo a la tele. 100.000 pelas, ¿eh? ¿El Atari 880? No, el No, Atari 800. 800, así. Habían salido dos versiones, eso fue en No el el año Altair, no el 79. Altair, el Atari. No, Atari, la marca como de los videojuegos. Sí. Mm. Pero que eran muy caros los ordenadores, o sea, es que nos extrañamos ahora, pero... Habían salido en el año, creo que en el 78 fue el Atari 400 Sí, y después sí. apareció el Atari 800. Luego el 800 y luego el 800 XL, que era una versión un poco mejorada. Con Sí, el puertos de XL, expansión. después aparecieron la gama ST que competía Sí, con la esos ya Commodore eran Amiga. 16 bits. 16 bits. sí. Eso ya era Con un el salto. Pero 108.000. bueno, eso ya eran 300, 250.000, 300.000 pesetas, ¿eh? O sea, Sí, no, valía una pasta. Los Muchísimo dinero, Commodore ¿eh? Amiga salían una pasta. una pasta. El que tenía un Commodore Amiga, un Atari ST, era un tío con pasta. Aquí me pasó una imagen de una Commodore PET 2001. Oh, qué bonita. Yo creo que es la más bonita, fíjate, de la primera... A ver, a esto le llaman la Santísima Trinidad, que te lo comenté antes en A ver, privado. Era el Commodore PET, el TRS-80, que para mí es el más bonito quizá junto con el PET, y el Apple II, que era muy feo. Comparado con el PET y con el TRS-80, el Apple era un trozo plástico beige. Pero el Commodore PET a mí me parece como la típica consola de ordenador que sale en una película tipo 2001. O sea, es El Commodore PET creo que, bueno, parecido a este, salió en el año 84 la película esta, la que a mí me gusta mucho y que le gusta también a Deckard, que es Electric Dreams. Ah, que es un musical. Sí. Es muy parecido. Sí, es parecido, sí. Sí. Se inspiraron. parecido. Sí. A mí el más bonito es el TRS-80, de ese trío de pioneros. El más bonito me parece el TRS-80. El Apple II a mí no me ha parecido nunca un ordenador bonito, la verdad. Me parecía más bien hasta tosco. Poco tecnológico, no sé. No sé si habéis visto la ¿Qué foto. te iba a decir? Yo estaba mirando el TRS-80, venía con un Zilog Z80, que fue Un el... Z80, después- sí. De hecho, era el único que salió en la primera generación con Z80. Los demás llevaban el 6500. 5 CMOS. El CMOS, el MOS Technology 6502. 6502. Esa es ¿Qué la pasó foto con de la CMOS? Porque CMOS desapareció. Pues mira, MOS Technology lo compró Commodore. Ah, hostia, no me jodas. Claro. Adiós, muy buenas. O sea, El de la película Juegos de Guerra, ¿cuál era? ¿Retro? No, pero Pues eso era yo un creo- mainframe. Eso era un mainframe. no, pero cuando. No. No, eso era la UPR. Pero Ah, el que tenía en la casa el chaval. sí, Ese. creo que el ordenador, no sé si era una especie de engendro hecho con un Apple II, ¿eh? Ah, No lo sé, porque la verdad que es una película que tengo que volver a ver ya, porque hace muchísimo tiempo. aparece que la una vi. marca, creo, ¿eh? Aparece Sí, una no marca sé. o una referencia. Mira, voy a buscarlo, leche, porque TRS, algo, no sé. a lo mejor era un TRS-80. Por eso. por aquí No, comenta... utilizaba un IMSAI 8080. Ah, eso, mira. Sí, con teclado y pantalla, efectivamente. Jordi Beltrán, muy buenas. Petjin 72, hola a todos. Y Arturo E44 dice: yo empecé con la Timex Sinclair 2068 de 1984. Aquí Jordi Beltrán dice: La Timex, no, la Timex Sinclair. Timex. 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 Dice aquí Este Jordi compañero Beltrán: que comenta. juegos de guerra Commodore 64. Primero, No era una Commodore, era más que va, vieja. esa película es mucho más antigua. Es más antigua. Sí. Sí. Yo creo que más tirando debe ser un TRS, alguno de esos. Yo todavía sueño con que mi ordenador me pregunte si me quiero echar una partidita al ajedrez. El modelo ese concreto, el Timex Sinclair 2068, fue como una versión bajo licencia de Sinclair Spectrum, ¿sabes? O sea, en Inglaterra y en Europa se fabricaba la Timex Sinclair, después que acá en España que también se fabricó, creo que la Spectrum. Investrónica. Y en Estados Unidos, no sé, esta empresa hicieron esa versión.
que era un poco diferente. Tenía un teclado, en vez de ser de goma, era como de plástico duro, y del lado de la derecha tenía un lugar para poner unos cartridge. Es bonito el Timex el Timex. Sí, era bonito. Yo lo tuve. O sea, ese fue mi segundo ordenador, después de la Texas Instruments. Esto ya 99. prácticamente son lo que podríamos llamar casi segunda generación, o primera generación y media, porque ya entran aquí el Sinclair, entra el VIC 20 de Commodore, el VIC 20. 64, entran los Atari 800. No, bueno, el 400 y el 800 era más antiguo. Sí, pero ya el XL, que ya sí, digamos que eran los 80, ya eran los 80, digamos en los 70. Sí, ya empezamos a hablar de otra generación, pero es que el Apple II, el TRS y el PET es que son del año 77. Claro, son todos 77. O sea, pensad lo que había, yo porque soy español, lo que teníamos en España en el año 77. O sea, que había máquinas de escribir en las oficinas y gracias. Pero a ver, en el primer ordenador del hogar, ¿cuál fue en realidad? Porque, claro, lo que yo te comentaba, la búsqueda que hice en Wikipedia, buscando historias sobre Apple, siempre te ponen el Apple II como primer ordenador del hogar. Sea famoso o no sea famoso. Digamos, no es famoso. Digamos que para mí es el que más vendió. Y el que popularizó el concepto. El que se popularizó. Posiblemente por el precio, habría que ver cuánto valía esos modelos. ¿Sabes? La Commodore PT, esa creo que no era muy económica, que digamos. Posiblemente el otro de Radio Shack. TRS-80 sí, ese. Lo que pasa pone que el precio acá. Te voy a buscar claro, cuándo fue el precio de salida. Claro, es que pasó una cosa que Tandy Computer Corporation, que fue la empresa que le fabricó esto a Radio Shack era, pues imaginemos el MediaMarkt o similar de los Estados Unidos. Era una cadena de electrónica que incluso fabricaba sus propios productos con su marca blanca. Y le encargó a Tandy Corporation, que era una empresa informática que luego muchos viejos del PC recordarán y recordaréis por las tarjetas Tandy, que tú cuando configurabas un juego para correr en un PC le tienes que decir si era VGA, EGA, CGA, Tandy. Pues Tandy sacó su propio hardware y durante muchos años estuvo funcionando muy bien. Y el TRS-80 se debió de vender bastante bien. Lo que pasa es que ¿qué ha pasado? Que Tandy Corporation como tal ya no existe. Y creo que Radio Shack también, la cadena de tiendas esta, yo no sé si sigue existiendo en Estados Unidos, pero me suena que ha desaparecido. Claro, Apple sigue existiendo. Commodore también desapareció. Con lo cual, de esta primera hornada, de esta Santísima Trinidad, son los únicos que quedan. Realmente, son los que se han perpetuado, que sí, que la Apple de ahora se parece poco a aquella y ha pasado por muchas vicisitudes, pero al fin y al cabo seguimos teniendo productos Apple. Pero tú no puedes ir a una tienda y comprar un Commodore o comprar un Tandy. Entonces, yo creo que también de ahí viene un poco la fama, ¿no? Y de hecho hay diferencia de semanas en las fechas de lanzamiento. Sí, es más, son todas del año 77, o sea que... Correcto. Mira, por aquí comentan en el chat. Si Winnet dice, sí, IMSAI 8080, Pelgin 72, era un kit de electrónica. Murmuello le dice, o sea que sí. Joemares, mi primer ordenador en 1985 era un Astra CPC 464, todavía funciona. Arturo 44 dice, el concepto de ordenador familiar multiuso es el Apple II. Todo lo anterior era o para frikis o para empresas. Esa fue la visión de Jobs. Estaréis de acuerdo, me imagino, ¿no? Claro, lo que pasa que, fíjate, donde yo creo que el éxito del Apple II es esto. Se vendieron en total 1.200.000 unidades y supuestamente por Wikipedia, de la TRS-80 se vendieron 250.000. Del TRS-80, 1,5 millones durante toda su vida. No, acá pone, se vendieron más de 250.000 unidades en TRS-80 modelo 1. Yo, los datos que tengo son del Apple II. Está en Wikipedia, no sé. Del Apple II, toda su vida comercial hasta el año 93. No, yo estoy hablando del Apple II original, no Sí, de bueno, las subversiones claro, que aquí hubieron, ponen 2E, 2... Bueno. 4 millones, ¿eh? 4 millones de unidades. Acá hablan del Apple II, solo del Apple II, no de las versiones, Sí, porque sí. hay más versiones, 1.200.000. Y de la versión original del TRS-80, porque parece que hubieron otras versiones, 250.000. Yo lo que tengo aquí son, bueno, claro, a lo mejor contando con TRS-80 el modelo 1, después no sé si habrá algún otro modelo. Model 2 y Model 3. Había otros dos modelos más. Pero bueno. Vamos, que Apple se llevó Dice, a gato al agua, está claro. por ejemplo, salió en el 77
Y lo vendieron hasta el 81, el TRS-80, ¿no? Sí. Aguantó bastante, ¿eh? Sí, joder, pero es que el Apple II, fíjate. Y el Apple II, no, acá no pone la Hasta el fecha del Apple II. 93, el No, Apple II pero serán las, me no, parece. no, o el el 93 12. era, claro, porque eran las versiones, porque no tenían nada que ver, ¿eh? Sí, pero fíjate. Sí, bueno, pero es como decir, al final era otro ordenador, no era la misma versión. Yo no sé, la primera, la de Apple II, hasta, a ver, pero voy a fijar en otra base de datos, en Mac Tracker, a ver si lo dice. El Apple II original. Porque salió, sí. tenés el 2 Plus, después salió el 3 Plus, el de- 2E, Sí, de todas después salió maneras. el 2GS, ¿Por el qué? 12 Platinum y el 2C Plus, o sea, Pero claro, fijaos qué mundo más diferente de aquella época. Yo no sé si os acordáis, en el mundo del PC fueron populares durante una temporada, que eran las tarjetas emuladoras. En lugar de emular otro hardware vía software, como los equipos tenían poca potencia, pues tú emulabas hardware con hardware. Entonces Sí. comprabas una tarjeta que la ponías en el PC y te lo convertía, por ejemplo, en un Commodore Amiga. sí, me acuerdo. Que las hubo. O, por Sí. ejemplo, pues Apple, por ejemplo, tenía tarjeta de expansión para el Apple II para poder ejecutar programas del Z80, que era el otro procesador, el que llevaba precisamente el TRS-80. O sea, fijaros qué mundo más diferente. O sea, tú tenías dos ordenadores dentro de una misma carcasa, básicamente, y podías ejecutar software de la competencia. De forma oficial. Esta tarjeta la vendió Apple de forma oficial. O sea que... Es que... Qué mundo, ¿no? Y aparte, pero, ¿por ahora, qué? Irra, cuéntalo del Basic de Microsoft en el Apple II. Que cabrón, Que eso le va a gustar a muchos. que me lo pasaste aquí, creo, ¿no? No lo sé si te lo llega a pasar, ¿no? Bueno, que Apple montó el intérprete Basic Sí, creo de que- Microsoft en el Apple II. Creo que me lo pasaste, pero... Sí, porque tenía conversaciones con Microsoft y Sí, bueno, sí. y lo montaron. O sea, O la sea, el historia Basic, de- el Basic se licenció para muchísimos ordenadores, ¿no? Y que de la historia que contamos siempre, que Apple no puede vivir sin Microsoft y Microsoft no puede vivir sin Apple. Así de sencillo. Sí, pero está en inglés la información que me pasaste. Bueno, tengo aquí, es que tengo aquí información también del Apple II, ¿vale? Y me llamó la atención que lo Claro, pero comentáramos, hubo el un tema del- Basic que estaba hecho por Wozniak, creo. Sí, el primero. Que El se llamaba Integer, o sea que creo que usaba solamente variables, o sea, no podía en punto flotante, creo, no sé si por qué se llamaba así. Fue el artífice del Apple II, al fin y al cabo, básicamente. Pero ¿por qué triunfó el Apple II? Simplemente porque se hizo popular, pero no creo que se haya hecho popular simplemente por ser Apple. Me imagino que era por su facilidad de uso, básicamente. Bueno, depende, porque en aquella época en un sistema operativo que digamos era todo muy lineal, no había, ¿sabes?, iconografía ni nada por el estilo. Yo creo que fue por un poco por el precio y porque tampoco había mucha competencia. Yo creo que es un poco así, no es que vos vas a un lugar, como decía ahí, en Radio Shack, sí, posiblemente ibas a Radio Shack a buscar algo de electrónica y si eres un poco friki, pues ibas a saber lo que era una computadora. Pero yo te puedo asegurar que en aquella época muy poca gente sabía lo que era una computadora. Mismo cuando una vez lo llevé a la casa de mi abuela, me acuerdo, ahí en Argentina, y me pregunta, ¿y eso qué es? ¿Una máquina de escribir? Le digo, no. Yo le decía nona porque era italiana. Le digo, no, es una computadora. No digas más las palabras, me decía. Digo, pero... Y después cuando le quise conectar me acuerdo, no sé si era el Spectrum o no sé qué, al televisor ahí de la casa de mi abuelo, ¡buah! Me armó un lío de copón. Hombre, Me claro, vas hay a que quemar pensar el también- televisor, tú pero no. Esa es buena, Adrián, porque claro, hay que pensar que algunos de los primeros kits que se vendían, pues el del Altair y alguno más, esos ordenadores no se podían conectar a una pantalla. No. De serie no tenían interfaz de vídeo. Y un requisito indispensable en el desarrollo del Apple I y el Apple II es que tuvieran una interfaz de teclado y ratón, es decir, una interfaz de teclado y De pantalla, teclados, perdón, ¿no? que fuera mucho más natural que tener que lidiar con los registros de memoria y de procesador del ordenador mediante un panel de lucecitas, Ujú. como tenía el Altair, como tenían otros. Ya había ordenadores con pantallas para presentar datos, pero es que eran unos precios desorbitados. Sí, los monitores específicos para ordenadores salen carísimos. Entonces Apple ahí siguió un poco la estela de esa videoconsola que te mandé una foto esta tarde, Irra, que me dijiste que parecía una plancha, Vale, la vale. Magnavox Odyssey, que Espera, fue... que la busco para que la gente Pues, lo vea. había siguió un poco el concepto de la videoconsola, ¿no? De llegas a esta máquina, a tu La casa, conectas ¿qué tienes en tu a un casa? canal de tu Claro, televisor. ¿qué tienes en tu por casa que radiofrecuencia. presente imagen? El televisor, pues vamos a usar el televisor como monitor. Aunque Apple vendía
su propio monitor, evidentemente que lo podías comprar. Ahí la gente está viendo la plancha esta de... una plancha, joder. Sí, es la Magnavox Odyssey. Sí. Es la primera videoconsola que, bueno, era muy tosca todo ello. Luego salió la Atari 2600, que ya era un poco más avanzada. Pero era enorme, ¿eh? Sí, no tengas que era muy grande. Yo creo que es más grande la Play 5, ¿eh? Posiblemente. Y bastante más fea, por otra parte. La Play 5. No le seas cabrón, ¿eh? O sea, esta máquina tiene un encanto brutal de los 70. Y la Atari 2600, que es muy conocida, con sus paneles de madera y tal, era como muy... Mira, y aquí tengo una foto muy curiosa que quiero que me expliques. Un kit de programación en BASIC. Ah, sí. Esto es una cosa muy bizarra. Pero ¿qué cojones es, tío? Pues que la gente lo vea. A ver, la Atari tenía una capacidad de vídeo y memoria muy limitada y tenía capacidad para conectar periféricos de forma muy limitada. Entonces, si eso parece un avión, tío. Parece un mando de un avión todo eso. Tío. Claro, es que no pudieron hacer un teclado para conectar a un solo puerto. Entonces tuvieron que dividir el teclado en dos. Y si te fijas en la foto, las teclas del teclado de la derecha tienen cada tecla tiene 3 letras. Como los teléfonos móviles antiguos, aquellos que teníamos para teclear los SMS, pues algo parecido, sí, pero sin texto predictivo. Entonces Atari sacó un cartucho que era un intérprete de BASIC para hacer programitas en BASIC que creo que no podías almacenar. Según la documentación que he encontrado, no había posibilidad de almacenar porque era un cartucho puro de ROM. Cuando tú desconectabas la máquina, todo se perdía. Y esos 2 teclados para poder teclear el Atari 2600. Todos los que hayáis visto o hayáis tocado un Atari 2600 sabréis la capacidad limitadísima de proceso que tenía esa máquina. Y bueno, pero sacaron un cartucho de BASIC. O sea, se podía convertir la videoconsola en un ordenador y de hecho después hubo intentos también. Nintendo sacó algo parecido. Algunas marcas sacaron, creo que con la Magnavox Odyssey no. ¿Cuál era la otra consola? Hay otra consola a finales de los 70, a principios de los 80, que también sacaron un kit de teclado. Ya un poco más avanzado y tal, pero no tuvieron éxito. No luego, tuvo éxito aquí tengo una consola en un ordenador. Una foto que me enviaste que es un Altair 8080. Ese es el que digo que se programaba y se utilizaba el ordenador con los paneles y los botoncitos y las luces del frontal. Luego ya había empresas que lo puedes comprar en kit para montar en tu casa las placas, la carcasa, todo. Sí. Había empresas que te lo vendían montados y se desarrollaron. Para la gente que no esté viendo el Twitch, que solamente esté en formato podcast, es como una caja y dentro ahí pues placas con lucecitas y básicamente lucecitas y lucecitas. Una caja. Totalmente, o sea, una caja. Una caja de cristal, se podría decir, ahí en la foto. Sí, es que es como las antiguas cadenas musicales, aquellos módulos que había que ponías pues, un CD, una pletina de cassette. Sí, pero pues algo así. Un módulo tocho, ¿eh? De hecho, esta máquina, el Altair 8800, generó un ecosistema muy grande de periféricos a su alrededor y la gente pues le vendía interfaces de vídeo para conectarlo a la tele, para poder sacar texto, para poder conectar un teclado. O sea, era una máquina muy, muy adaptable, ¿no? De hecho, pues Microsoft sacó, por ejemplo, el CPM para esta máquina, para el Altair 8800. El CPM era un sistema operativo tipo MS2. Ya, yo lo sé, ese no era que se lo había comprado un tío no sé qué, después se lo terminaron vendiendo a IBM. Claro, ese fue el DOS, que era un CPM avanzado para procesadores 8088. Se lo compró un tío y se lo vendió IBM. Pero bueno, eso sería para otro podcast. Ese M2 se utilizaba a base de códigos. Comandos. Sí, línea de comandos. Eso es. Bueno, pero también estos sistemas, la mayoría era todo línea de comandos, ¿no? Me sorprendería que hoy en día Linux, muchas cosas Linux, se siguen administrando a línea de comandos, ¿vale? Sí, como Linux, como la gente de Linux. En esa época también había competencia, estaba el DR de OS, el Digital Research. Y el PC2 de IBM. Sí. Y el PC, no, pero el PC2 fue a posteriori. O sea, Adrián, tú me has respondido de que básicamente triunfó por el precio, no por sus características, en realidad, el Apple II. Yo creo que, vuelvo a repetir, es que había muy poca competencia y encontrar estas máquinas no era fácil. Después había una cosa muy importante que hizo Apple, creo que supo venderse, se metió mucho en el tema educativo Apple. Era muy común ver estos equipos. En esa época, por ejemplo, había muchos colegios, por ejemplo, en Argentina, de privados. Claro, los estatales no tenían un duro para poner este equipo y era como un argumento de que tu hijo estuviera ahí. No, tenemos centro de cómputos y eran 10 ordenadores conectados por red de estos de Apple II. Mismo en esa época en Argentina habían aparecido estos Apple II y habían aparecido, no sé por qué aparecieron mucho, porque bueno, supongo que será por el tema también de Estados Unidos, la línea de Texas Instruments, estos modelos que te digo, el T99 4A. El 4, el 4A. Yo tuve el 4, el primero, que fue en el año 79.
Ese fue mi primer ordenador. Y el segundo Bonito. ordenador, muy bonito. Es increíble el 4. Mismo Texas Instruments hacía muy buenos equipos. O sea, mismo me acuerdo de las calculadoras Texas Instruments. O sea, Texas Instruments era una marca muy reputada. Mismo el otro día vi que casualmente estuvimos en el podcast de Borja, de Retromática, y estuvimos hablando de un documental que es la historia de Compaq. Y bueno, yo no sabía. Los tíos que fundaron Compaq eran ingenieros de Texas Instruments. O sea, venían del tema de Texas. ¿Cómo se llama el Silicon Valley de Texas? ¿Cómo le llaman? No, es que tengo el... No me acuerdo. Este se llama Los Cowboys del Silicon Valley o algo Sí, así. algo se llama, así. Es que, la historia o sea, igual que hay de un polo, Compaq. claro, igual que hay un Gateway. polo tecnológico en Ahí te Silicon dice. ¿Te Valley, en refieres a California. Gateway. Gateway. No, pero eso es una marca, ¿no? No lo sé. Era no, una pero hay- marca. o sea, No, se le pero pone está un hablando nombre cómo se llama como- el foco, digamos, el lugar donde estaban casi todas Sí. estas empresas Sí. en Texas, que era como un Silicon Valley, pero de Texas, ¿no? Sí, sí. Había también hay un foco tecnológico importante y Texas Instruments es que desarrollaba procesadores, desarrollaba tecnologías propias, o sea, era como un mini IBM, ahí como un mini Apple, o sea, tenía un potencial tremendo. O sea, seguramente muchos lo conozcáis por las calculadoras de Texas Instruments, pero es que desarrollaban sistemas informáticos avanzados. A día de hoy, tú, por ejemplo, de repente desarmas algo tecnológico y puede ser que haya algún chip X que haga una función en concreto que sea de Texas Instruments. Sí, de hecho, me llamó la atención hace poco que Elon Musk salió una noticia en diciembre del año pasado que quería construir un nuevo Silicon Valley en Texas. No sé qué tiene de nuevo, porque esto lleva en Austin, además, que es donde estaban todas las Sí, empresas tecnológicas. Austin. En Austin, en Texas estaban todas las empresas tecnológicas de esa zona y Texas Instruments era una de ellas. ¿Eh? Pero este tipo de empresas no suponen el... Uy, qué mal se te escucha, Uy, qué mal se Lucas. te escucha, Lucas. No sé si me escucha. Buah. A ver, ¿ahora mejor? A ver. No, Ahora sí, ¿no? Estás en 8 bits. se te escucha en 8 bits. Joder. Tienes que cambiar de Adlib a Sound Blaster para que se No, escuche ahora bien. se te oye bien, ¿no? Los Madre golpecitos. A golpes. ¿Ves? A golpe ves, todo funciona. Que digo que estas empresas no supieron bien ver el futuro, porque si no, más que hablando de Apple, estaríamos hablando de otras empresas como estáis hablando ahora vosotros. Lo que pasa es que yo creo que algunas lo vieron, pero demasiado pronto. O demasiado tarde. Sí, sí. Bueno, muchas empresas empezaron junto con Apple, o sea, todas estas Radio Shack o Tandy, Commodore. Lo que pasa es que muchas luego han sido víctimas también de muy mala gestión. Porque tú lees, por ejemplo, las historias de Atari, que estaba ahí en la informática personal en forma de videoconsola desde mediados de los 70 o finales de los 70, y la gestión de Atari fue terrible. O sea, tomaron decisiones comerciales que sí, que ahora es muy fácil mirarlo hacia atrás, pero y Commodore le pasó igual, por ejemplo. O sea, hubo muchas de estas empresas que fueron víctimas de sí mismas, de los directivos que las gestionaban, gente que no supo asumir el éxito. Y bueno, ahí tenéis el ejemplo. O sea, mismamente Steve Jobs se le fue la pinza y se marchó a la India no sé cuánto tiempo y era un personaje súper excéntrico, ¿vale? Pues muchos de estos directivos de estas grandes empresas, pues les pasó un poco lo mismo. Hubo otras que no lo vieron venir. IBM tardó en reaccionar a la informática personal pues 3 o 4 años hasta que lanzó el PC y reaccionó de aquella manera, Tarde. lanzando un ordenador que costaba 4 o 5 veces más que la competencia. ¿A quién se le ocurre, Entonces- macho? Es como que... Apple de ahora, ¿no? Dime, Irra. No, digo que es como que si Apple lance el primer iPhone que lanzó a cuánto, 400, 500 dólares, y viene Samsung y te lo lanza a 1200, pues se lo va a comprar su tía el de 1200. Claro, y muchas eran empresas muy pequeñas, tenían muy buenas ideas, pero claro, no tenían recursos. Mirad, esta tarde buscando información para el tema del podcast, me topé con una marca de ordenadores francesa que era Micral, que Micral. de hecho me sonaba de haber visto algo en algún momento de mi vida pasada Joder, es que profesional, a mí me en suena. alguna oscura oficina tirando un almacén. Me suena esa marca, Micral. tío. Pues Micral tenía, bueno, Micral es que lo compró luego Bull. ¿Os acordáis de Bull, de la empresa francesa de ordenadores, que tenía un logotipo Sí. con forma de arbolito verde? De arbolito, sí, Bulera. Sí, sí, y sí. hacía equipos para Equipos cojonudos. mainframes. Y fíjate, con Unix esas empresas han desaparecido. Y Micral, por ejemplo, lanzaba lo que era un microordenador con su teclado, su pantalla, su unidad de cassette, todo integrado en el año 70. Y nadie se acuerda de ellos porque
pues pasaron por fusiones, procesos de compra y demás, y han desaparecido y se olvidaron de ellas. Y luego, claro, en aquella época pues se lanzaban, la estandarización brillaba por su ausencia. Cada empresa lanzaba su propio sistema de ordenadores que era compatible consigo mismo. Y para usted de contar, o sea, esto de comprar un periférico, una impresora que te valga para cualquier marca, o tener un sistema como el MSX o como el PC compatible, que entre muchas marcas es compatible. Esto era una utopía. O sea, llegaba Apple, lanzaba su sistema, llegaba Atari, lanzaba el suyo, llegaba Tandy, lanzaba... O sea, cada uno tiraba para un lado, no había estandarización y era la ley del más fuerte. El que más vendiera y el que mejor sistema tuviera, o mejor publicidad incluso, porque no siempre ganaba el mejor. Había pequeños microordenadores en los 80 que eran buenísimos y no tuvieron éxito. Y sin embargo hubo sistemas más pobres, con menos prestaciones, que ganaron. Ahí está. Es un ejemplo, por ejemplo, como pasó con el VHS y el Beta, ¿no? Que todos conocemos. El Beta se veía una calidad de vídeo brutal, pero no se lo compraban ni Dios porque solo lo lanzó Sony a unos precios imposibles. Claro, era, y venció el VHS por su precio y era muy accesible a todo el mundo. Claro, pues aquí pasó un poco lo mismo. O sea, había sistemas de ordenadores en los 80 que te caías de culo. Pero claro, unos precios que era inasumible, imposible de comprar. Pero esto era una guerra. O sea, esto... era un mundo muy diferente en el tema de informática al que es hoy en día. No tiene nada que ver. De todas maneras, los ordenadores personales, bueno, sí, personales, el ordenador que se llevó a casa, al hogar, al final revolucionó toda la informática que tenemos a día de hoy. Porque en esa época era impensable tener un ordenador en casa. De hecho, mucha gente decía que ¿para qué querías eso en casa? Claro. ¿Qué ibas a hacer tú? Si eso era cosa de oficinas. Es como si te dicen que te lleves, yo qué sé, pues cualquier equipamiento industrial a tu casa. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres, yo qué sé, una imprenta en tu casa? ¿Para qué lo vas a querer eso? ¿Quién va a querer eso? Por el ordenador era igual. ¿Para qué vas a querer un ordenador en tu casa? Bueno, también pasó con el primer iPhone, que ¿quién quería un ordenador con pantalla táctil? Que era imposible, que del teclado físico no me sacaban. Bueno, ya había cosas con pantalla táctil antes del iPhone, ¿eh? Sí, pero que no funcionaban igual. Pero ya había cosas y hombre, cuando lanzó el Apple II ya habían ordenadores, pero claro, no eran para... No eran para casa. Exactamente. Ni mucho menos. O sea, a lo mejor cuatro frikis o alguien que trabajaba desde su casa. Aparte, ¿te acuerdas que para tener un iPhone obligatoriamente tenías que contratar internet? O sea, forzó a la gente a utilizar el internet en los teléfonos. El primer iPhone. Fue algo parecido. Fue algo parecido. Pero que ya, o sea, es que hay que imaginarse, hay que ponerse en los zapatos de la gente de aquella época, de los finales de los 70, y pensar lo que supuso que tú metieras una máquina de estas en tu casa. O sea, te abría un mundo que nadie sabía dónde se podía llegar realmente. O sea, yo muchas veces tengo envidia de la gente que vivió esta época porque estaba todo por hacer y todo por inventar. Y ahora mismo ya está, como aquel que dice, está todo inventado y todo hecho, pero es que estaba todo, sí había un mercado de videojuegos, a lo mejor desde principios de los 70, pero... Yo creo que también le impulsó mucho el tema de los videojuegos, porque la mayoría de la gente que se compraba una computadora para el hogar era para el chaval que al final le metía caseta ahí a más era para estudiar. Estudiar hostias era todo el día. Sí, yo me acuerdo que Spectrum, que las compraban, no sé, pasaban 5 meses y venía y las teclas ya no se veían. Porque las teclas de goma con el sudor de las manos, ¿sabes? La serigrafía de las Spectrum se terminaba saliendo. Y vos veías, y vos decías, bueno, joder, qué casualidad que es en las teclas del cursor y la... Digo, vos estuviste jugando acá al Alien 8 de Dynamic todo el día, ¿no? O sea, porque ya conocía las teclas. Sí, mira, yo me acuerdo aquí en España, por ejemplo, que aquí la revolución de la informática doméstica, yo creo que en Europa también tardó en llegar al menos otros entre 5 y 10 años más. Y yo recuerdo que el Amstrad CPC, el kit de inicio del Amstrad CPC se vendía como con una especie de cassette con programas que traía como una especie de procesador de textos básico y una hoja de cálculo, ¿vale? Yo no sé si... Yo creo que hubo muchas personas que compraron el Amstrad y no llegaron a ejecutar jamás ni el procesador de textos ni la hoja de cálculo. O sea, imaginaros lo que era mover una hoja de cálculo con casetes, con cintas de cassette. La primera hoja de cálculos no fue Lotus, fue uno que se llama Multiplan. Fue Multiplan, sí, de Microsoft. Creo que lo llegó a comprar, ¿no? Microsoft. No me acuerdo, creo que era un tío que después como que regaló la licencia, no sé qué, y después dijo que perdió $millones
por haber regalado. Sí, pero creo que la llegó a comprar Microsoft y de ahí pues es la semilla del Excel. Ni más Claro. ni menos. Pero después, el que sí tenía el liderazgo era Lotus en su momento. Lotus me acuerdo que era... Sí, Lotus no sé, joder, pero eso ya es muy... Bueno, Eso ya es eso muy ya era para posterior, en PC. los Ya 80. aquello era... Yo lo único que me acuerdo que, desde todos los 80 hasta finales de los 80, la mayoría que se compraba un microordenador, o sea, Vamos- era para jugar. Vamos a escuchar, Sí. vamos a escuchar a la voz del saber. Vamos a escuchar al señor Decar, que está Venga. callado y también tiene su recorrido. Por eso es un señor mayor ya. Claro. Y tiene su recorrido. Él te puede hablar del ENIAC, del calor que daba las válvulas. Cuando... Venga, Decar. Yo calorci- participé el calorcito en el desarrollo de la calorcito que máquina hacía, Enigma. El calorcito que hacía. La máquina Enigma, vamos Decar. Sí, los alemanes, oye. No, estaba viendo que ahora las Naciones Unidas han cambiado las edades y yo todavía entro en la edad de la juventud todavía, hasta los 65 entramos en la edad de los jóvenes. Pues, hombre, todo lo que estáis contando, pues claro, yo lo he vivido, pero teniendo en cuenta que toda esa parte, sobre todo la parte americana del Apple II y todo eso, aquí, eso, vamos, totalmente desconocido, ¿eh? Eso lo hemos visto, lo hemos conocido nosotros posteriormente, porque en aquella época que no había internet ni había nada de eso, toda esa parte de la historia norteamericana, todo eso para nosotros en aquella época era totalmente desconocido. Aquí las primeras máquinas que me acuerdo yo que tuvieron un cierto impacto en el público eran las máquinas que venían de Inglaterra. La Sinclair, esas fueron las primeras cosas extrañas que empezaron a aparecer por aquí. Y Decar, la BBC Micro no usaba, porque la BBC Micro era casi una copia del Apple II, ¿eh? Sí, pero venía de Inglaterra también, ¿no? Claro, Todo eso venía de se hizo en Inglaterra. Inglaterra. Aquí Sí, pero es lleva una una cosa, casi el una dragón. copia... ¿Qué? El dragón sí que también se vendía aquí en España bastante. Dragón. El Sí, dragón. porque sí. hubo máquinas clónicas del Apple II, ¿eh? Como tuvo ese pequeño éxito, entre comillas. Y el primer PC, lo que es ordenador, bueno, después de los Amstrad, aquellos que eran unos Amstrad que venía con máquina de escribir, que ya no me acuerdo muy bien cómo Los era. PCW 8256. Esos Pero eso fueron ya muy PCW86. posteriores, ¿eh? Sí, que salieron con el PC de Amstrad, que también aquí se vendió muchísimo. El PC de Amstrad que se vendió mucho más, que claro, porque el precio del IBM PC aquí era prohibitivo total, o sea, absolutamente prohibitivo, y el posterior Macintosh Classic, aquello no era prohibitivo, aquello era para jeques árabes, el precio, ¿no? Entonces, realmente los ordenadores que tuvieron más impacto fueron todo lo que vino de Inglaterra, y luego ya llegaron a los Atari, que se vendieron muchísimo, pero eso ya fue muy posterior. Y los que ST se vendieron, y los Amiga. Joder. eso es, que se vendieron los Amiga 500, aquí se vendieron muchísimo. Y eso, pero hay una parte ya te digo, que toda esta historia que hablamos que realmente lo contamos, sí, porque nosotros éramos de aquella época, pero en aquella época lo desconocíamos totalmente. Y alguna referencia nos empezó a llegar cuando empezamos a comprar revistas. Byte, me acuerdo de Byte, que era como era como... Sí, era la revista número 1. Eso es, Byte, que era la revista, que muchos de los que escribían, unos todavía viven y tienen ahora, son podcaster o son de blog y cosas de estas, ¿no? Y era, y luego ya PC, como era PC Magazine o Macworld. PC Magazine, que era la segunda, digamos. Eso es PC World, PC Magazine. Pero Byte, yo me acuerdo que llegamos a comprar una suscripción, me acuerdo que nos mandaban la revista de Estados Unidos, de Byte. Aquello era, abrir la revista aquella, era como asomarnos, a la ciencia ficción. Sí, era como el internet de aquella época. Veías ahí aparatos, redes locales por hilos telefónicos. Por ahí, había una, como era, no me acuerdo de la marca, que le colocabas unas tarjetas a los PCs y con las líneas telefónicas del edificio, de la vivienda, hacías una LAN. Hacías una LAN. Sí, pero vamos, pero que era asomarte a través de Byte, te asomabas a un mundo desconocido. Ahí conocimos a Compaq, conocimos a Gateway,
que también era una empresa que vendió muchísimo ordenadores PC de calidad. Y bueno, era un mundo que nosotros todavía nos quedaba muy lejos. La primera, aparte de las BBS, pues el tema de CompuServe, que también lo conocimos a través de Byte, y es cuando ya empezamos a conectarnos a esa realidad que estaba al otro lado del Atlántico, que para nosotros era prácticamente muy desconocido. Claro, es que hay que pensar que ese boom de la informática personal en Estados Unidos ocurre en el año 77, 78, cuando se lanzan estos tres bichos y empieza todo el boom. Pero es que aquí yo los primeros quizás recuerdos que tenga yo personales, y luego después también buscando documentación, evidentemente, son del 82-83, que es cuando llega, exacto, como tú bien dices, el Spectrum, cuando eso, llegan el Amstrad CPC a los pocos 2 años o así, 1 año, es cuando aquí se vive el boom, cuando se empieza a editar la Micro Hobby, no sé si acordáis de aquella revista Micro Hobby. Sí. Sí, la estaba Micromanía, Micro Hobby, después vino Micromanía. que estaban más orientadas al tema de muy buenas videojuegos, esas pero, revistas, ¿eh? Sí, pero Micro Hobby Muy sobre todo buenas. sí tocaba cosas de basic, de programación, de Sí, tecnología. te ponían o sea, una sección con todo 3-4 páginas con un programita Sí, de porque Basic que normalmente uno lo había que picaba. teclearlos. Claro, ahora no era como antes. Antes aprendías porque después terminabas de poner eso, tenías un error en alguna línea. Buah. Y no es como ahora que el compilador te dice, tenés la línea 10, el error el if de Nettles, lo escribiste mal. No. Tenías que ir chequeando a ver dónde tenías el error. Los cargadores de juegos, ¿no? Y que no te pateen el cable. O sea, de repente alguien te desconecta o a picar todo de vuelta. Madre mía, pues es que, Sí. claro, esa revolución tardó en llegar otros 4 o 5 años más que en Estados Unidos, claro. Mira, aquí Eso, comentan... Byte. Eso. Tengo todavía las revistas yo aquí, tengo revistas. Muy chulas esas revistas. Ahí puse una portada, que no sé si quieres ponerla, el logo de Byte, que era muy típico, sí. una tipografía bastante curiosa. Y ahí hay Esa una era- portada que está el Apple II y el Apple II Lisa, que creo que fue cuando salió el Lisa. Sí, la ¿Os acordáis de gente... esa tipografía que era la que se utilizaba en unas impresoras al principio de los tiempos? Esas tipografías se empleaban porque eran unas impresoras con unos cabezales magnéticos o no sé qué, e imprimían. Entonces la tipografía de Byte imita esa tipografía de esas impresoras originales. No me Es acuerdo. que había unas Esos impresoras cabezales que eran como un cabezal, ¿no? Sí, Redondo. eran como una especie de cabezal. No eran matriciales, eran más antiguas todavía. Ah, vos decís las de IBM, las que eran como una bocha. Una bola, esas una eran bola, las de sí. Margarita, Una bola, de bola. sí, era Las una de bola. que eran como Era de como IBM. las máquinas de Porque escribir. que había de bola estaban y las Margarita. matriciales, después habían unas que llamaban de Margarita, que era como, Sí. como un racimo así medio raro. Sí. Sabes que estaban todas las letras y venía un martillo así, le golpeaba. Y después estaban las de cadena. Yo me acuerdo de eso. Luego llegó la Comic Sans, Adrián, y se fue toda la mierda. Se fue todo el cara. No, pero eso, eso fue la culpa fue de Microsoft que las incorporó. Mira, aquí comentan en el chat. Hugo Jin dice, yo compraba la Micro Hobby, justo la que habéis comentado. Juan Mari dice, yo también compraba la Micro Hobby Amstrad. Hugo Jin dice, eran muy buenas, habían programas para escribir y modificando uno aprendía. Juan Mares dice, me pasaba las tardes picando el código de BASIC que venía en esas revistas. Hugo Jin dice, hasta enseñaban el código de máquina. Sí, te enseñaban Sí, el bueno, en ensamblador. el caso de Z80, muchas veces para poder hackear no te quedaba otra que aprender Assembler. O sea, yo me acuerdo... Salió una revista que era también una copia de la americana Byte, que se llamaba en España, que tenía licencia, que traducía los artículos, que entonces, claro, entonces era la monda que te tradujeran los artículos del inglés al español, que era Binary. no me Binary, suena. sí. Binary, Esa me suena. que era la copia en español de la Byte americana. Ujú. Sí. Sí, Y los que aquí, hubo- mira, retro, Venga. Pellín 72. Yo tenía suscripción a Input Commodore. Tío, yo es que no era de Commodore. mundo que de era Commodore no me revista acuerdo. Es que claro, Sería la revista. luego cada ordenador Tenía su Tenía propia... revistas. tenía su propia revista, eran editorial, como las claro. videoconsolas. Estaba la de Sega y la de Nintendo, pues aquí estaba la revista de MSX, la de Commodore,
la de Amstrad, la de Spectrum, y luego había Micro Hobby que las trataba todas menos Atari, que yo era un repudiado de la vida. Y yo no tenía revista ninguna. Adrián era de Macworld, seguro, ¿no? Bueno, No. yo al principio no, ya te dije, yo entré con 12 años en el mundo de 11, ¿no? Yo antes Cuando me veía trajeron la Texas. la PC World. También. Yo la Mac, mi primera Mac fue me compré en el año 90 y... Bueno, empecé a trabajar en el año 90 con Macs, pero era muy difícil comprar una y creo que te conté. Mi primer Mac fue un Power Macintosh 7600, que me salió casi como $4.000 o 5.000, ni me acuerdo. Me salió una pasta. O sea, no era fácil, porque lo usaba para trabajar. En esa época usábamos diseño gráfico, usábamos Photoshop, usábamos el Aldus Freehand Hace 30 años, más de 30 años. y por ahí andará. Saca la Hostia. cuenta. Joder. 20 por ahí. No llega a 30. Por ahí Esta andará. tarde acabé yo buscando los manuales. Esto seguramente muchos os va a sonar muchísimo. Los manuales del Deluxe Paint y del Paintbrush. ¿Os El acordáis de Paintbrush, aquello? hostia. El Paintbrush. Bueno, yo le llamaba Paintbrush porque Paintbrush. mi inglés del Puente Qué Valiente. malo que era ese Sí, programa, sí. por Dios. El Paintbrush, yo era más de Deluxe Paint. A mí me gustaba más el Deluxe ver, No, pero creo que fue primero el Paintbrush. Era Sí, de el Paintbrush era más Zetasoft. antiguo. Zetasoft era la Zetasoft, me parece que era la empresa, sí. Sí. Sí, que que era era como el- digamos que era el Photoshop de PC de aquella época, Bueno, no era el existía. era como el MacPaint, prácticamente. Era muy, muy básico. Sí, era muy básico, pero no, porque no existía el Photoshop para ¿cómo se dice? Para PC. Para PC, sí. Salió primero para... Solo para Mac y Macintosh. después de 3-4 años, creo la versión 3 o 4 apareció Sí. para... Correcto, para- sí. para Adobe es PC. siempre muy rápido. A ver que nos comente algo Lucas, que anda callado escuchando como yo. Yo es que soy un bebé tecnológico, siempre lo he dicho. Mi primer ordenador fue en el 2010, o sea, con eso ya te digo todo. O sea, lo que estoy hablando aquí, para mí me suena a vintage. A chino y a vintage. No, a Madre mía, retro yo- no, a vintage me suena a mí, o sea. De Hombre. museo. Yo ya no sé en 2010 cuántos ordenadores llevaba, porque yo creo que llevaba ya como, aparte del Atari y los dos primeros PCs, debía de llevar ya, en 2010 era ya Pentium, ¿qué? Pentium 4, ¿no? No más. 2010 era ya Core, Yo- 2010. Core 2 Duo ya. No, sí, Yo empecé bueno, el Core 2 Duo estaba en el 2006-2007. A ver, ¿qué dice Lucas? Ya en el 2010 estaban los Core I. A ver, espera un Sí, poco. ya había Sí, ya había pero- perdido la Core ahí. cuenta. Espera un poco, Lucas, ¿qué comentabas? Digo que yo empecé con Dual Core, que para entonces el tío de la tienda me dijo que lo más potente que había. Claro, estoy hablando del principio del 2010. Sí, no sí. sé cuándo salieron los primeros y no sé cuándo salieron, si fue a lo mejor a finales de 2010 o así. Yo es al principio de 2010, para febrero. Eso ya es muy moderno. Joder, demasiado mira, moderno. Yo lo que me Demasiado acuerdo, moderno. lo que sí me acuerdo era de que no había tanta información, ¿no? Y había como muchos cuevas, nosotros llamamos cuevas. Tenías que buscar en las bibliotecas. Yo me acuerdo No, que ¿qué cuando- no? En la biblioteca no había. Sí, yo en tenía- la biblioteca yo- no tenía. No, a bueno, ver, pero sí. en tu país. En mi en mi país, país, en la sí. biblioteca había historia argentina, no había. No, pues aquí yo No, recuerdo sí, haberme, aquí íbamos- haberme ido a la biblioteca, haber traído libros Manuales. de préstamo de Basic, Claro. ya de PC, cuando pasé al mundo del PC, libros Sí. de base, de Clipper. No, nosotros, Pero yo- nosotros comprábamos mucho de McGraw-Hill, creo que es la firma en inglés, y después uno se desvanaba en su casa y nos juntábamos, íbamos como, no sé, 20 personas y llevábamos listados de papel perforado continuo con nuestra programación y ahí debatíamos y a veces llevábamos la computadora desarmada en un bolso y lo conectábamos ahí a un televisor y nos pasábamos todo el puto día ahí. Éramos bichos de, ¿sabes? Porque no existía el internet, o sea, Aquí, no existía mira, esa comunicación. Y la telefonía salía cara, ¿eh? No te creas que en esa época uno podía Carísima. hablar por teléfono 2 horas con alguien, ¿sabes? Mira, aquí le voy a dar ahora el micrófono a Decar después de leer estos comentarios en Twitch. Dice Hugo Jim, dice en Chile un saludo para toda la gente de Chile. En Chile hicieron la revista Mundo Atari para la 800 XL. Oh, qué suerte teníais. Casper 4M dice Hello World. Aquí a mí me pasó que con un Sinclair en 1983, con todo en código, exigía una mayor compresión de los procesos. Luego con Mac me cambió la forma de trabajar en torno a objetos. Las revistas llegaban desfasadas en Chile para aprender código. Sí. Allí teníais el Atari este es que se vendió mucho en Latinoamérica.
Se vendió muchísimo por A ver, allí. El, Tenéis la el suerte. 800 XL. Bueno, Sí. en realidad la computadora que más, digamos, democratizó un poco en Latinoamérica creo que fue la Spectrum. Y fue por dos motivos. Primero, porque el precio era bastante bueno, asequible. Y segundo, porque se fabricó en Argentina. En Argentina empezó a fabricar para el resto de Latinoamérica. No me acuerdo la empresa que había hecho lo mismo que pasó acá en España con Investrónica, que creo fabricó Spectrum, le licenció. Y allá no me acuerdo la empresa. Era una empresa, creo que se llama Serweni, que era una empresa que fabricaba motores eléctricos, nada que ver. Y empezó a fabricar una Spectrum fabricada en Argentina. Mira, escuchad esto que a algunos seguro que os va a resultar familiar. Sí. Es más, yo ya te digo que está mal el azimut. Mirá lo que te digo. Bueno, pues esto en YouTube, alguien se está dedicando a subir los audios De los porque esto es una videojuegos. cinta De los el juegos. audio de los juegos. Tú esto lo pasas a una cinta de cassette o con adaptadores que hay ahora que se venden, adaptadores para conectar un adaptador de jack para meterle un reproductor MP3 a un Spectrum, a un Astra, a un Commodore, y la gente sube los audios a YouTube de los juegos clásicos. Increíble. Estamos hablando que este juego, por ejemplo, que es el Robocop de ZX Spectrum, tarda en la primera fase la friolera de 8 minutos en cargar. O sea, tiene que estar 8 minutos esperando, aguantando este chirrido. Sí, si no da error. Si no da error, claro. Entonces alguien se está dedicando a subir los audios, se dedica Qué a guay. subir los audios de los juegos a YouTube. Pues para te voy a poder contar descargarlos. una No. experiencia que la viví yo personalmente. Resulta que conocí a un tipo que en esa época estaba como había mucho hype por lo que era los handys, ¿sabes? O sea, por onda, ¿cómo se dice? Por radiofrecuencia, ¿no? Había que sacar una licencia y todo. Y Radio paquetería. no, tenían como antenas, que no me acuerdo que se llamaba, en metros, y el tío hablaba con una provincia a 100 kilómetros, ¿no? Y se nos ocurrió hacer Los radioaficionados. un radioaficionado, exacto. Era radioaficionado y andaban con handys también, que eran pequeñitos, que lo podías poner en el coche. Habían uno que llamaban el látigo o algo así, unas antenas látigo que, bueno, hasta quemaban cuando transmitían. Si tocabas la antena, te daba cosa. Y me acuerdo que hicimos la prueba y más o menos resultó, después daba mucho error, pero hicimos como el primer internet. O sea, pusimos un cassette, porque el tío tenía un equipo de audio conectado a ese handy y podía transmitir hasta música. Y el tío puso uno de esos y del otro lado, a 20 kilómetros, otro con un ordenador. O sea que hicimos como el internet. O sea, sería como una especie de red. Había programas Curioso, comerciales, también lo hacía. Había programas comerciales de radio comercial que también se dedicaban a hacer eso. Mira, aquí Jazz comenta, Jazz dice radioaficionados en high frequency. Hugo Jin dice, se llamaba Timex Sinclair 2048. No, 2068. Sí, es la que hablamos antes. Es La la que- versión americana de Él dice la que fabricaban en Argentina. Se llamaba... No, la de la Argentina Pocket. te digo ahora cómo se llama. No se llama. Packet, No, creo. esa se vendió mucho en Argentina, pero era fabricada en Estados Unidos, en USA. La que yo digo es de Serweni. Ahora voy a buscarla exactamente. Espera un minuto. Vale, Decar. No, eso que dice Adrián, hubo programas comerciales que se dedicaban todavía en aquella época, cogían y decían, bueno, faltan, yo qué sé, un cuarto de hora, 20 minutos para terminar el programa, y os dejamos con el juego tal. Y empezaba allí, y el ruido y era la descarga de un juego en audio. Lo mismo ¿Cuál fue que tu ha dicho Retro. ¿Cuál fue tu primer ordenador, Decar? Tu primer que tú recuerdes, El ZX Spectrum. El Spectrum. Spectrum fue mi primer ordenador, sí. Yo lo compré en Inglaterra y porque no se me acuerdo muy bien cómo lo compré, pero lo compré en Inglaterra y me costó un dineral, sí. una pasta. Que era ZX Spectrum 2, creo que era ya que tenía una carcasa de plástico. Un poco mejor. Bueno, era ya Estaba la de un 128 poco kilobits. Sí, este era, Sí, no, porque- este era de baja memoria, o sea, no me acuerdo ya, pero no era de 120. Sí, era. Mira, yo me acuerdo perfectamente. La Spectrum tenía 48 kilobits. O sea, Sí. 48 kbytes. Nada más que eso. Sí. Y con 48 kbytes Sí. hacían un juego muy bueno. O sea, hacían un Y juego. el primer programa que hice fue una librería, o sea, un catálogo de todos mis discos que lo programé en BASIC y luego tenía que guardar los datos en una cinta de cassette. Y claro,
aquello no llegó a funcionar nunca porque, vamos, me pasaba el día peleándome con las cintas, vamos, porque no había manera de guardar los datos en la cinta y recuperarlos de una manera segura, no funcionaba nunca. Dice que hay un aspecto muy, muy curioso de los primeros ordenadores, sobre todo en los años 80, y es un tema que llevo preparando un capítulo de mi podcast, pues no sé, exagero, pero fácilmente 2 años, investigando ordenadores domésticos de detrás del telón de acero. Los países comunistas, o sea, todo el bloque soviético, la Unión Soviética, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, todo esto, en algunos momentos los gobiernos estimaron que evidentemente la informática era el futuro y lo que intentaron fue promocionar de alguna manera el uso de ordenadores entre la población. Claro, estamos hablando de una economía planificada, etcétera, etcétera. Entonces, algunos se lanzaron a directamente copiaban, hacían clones del Spectrum, hacían clones de Commodore 64, hacían clones del IBM PC, y hay una serie de ordenadores súper curiosos que para las personas que han vivido en esos países en los años 80 son súper conocidos. Para nosotros son absolutamente desconocidos, no sabemos ni que existían, con unos diseños súper curiosos. Algún día sacaré un programa, un podcast dedicado a ello, pero hay por lo menos como 20 modelos diferentes de ordenadores que incluso algunos se vendían en forma de kits para que tú te lo montaras. O sea, te vendían como por fascículos la placa por un lado, los integrados por otro, la carcasa por otro. O sea, te lo tenías que soldar vos. Por piezas. Sí, la gente se llegaba a fabricar carcasas artesanales reaprovechando carcasas de otros aparatos. O sea, es un mundo súper curioso. Y si algún día grabaré un podcast dedicado a ello cuando tenga tiempo. Ahí puse el artículo de la historia de la fabricación de la Spectrum en Argentina. La empresa se llama, es que es difícil de pronunciar porque era el apellido del tío se llama Cerweni, no sé ni cómo se pronuncia, es de origen checoslovaco, no sé, no tengo ni idea. Cerweni Z Spectrum, ¿vale? Esa es la que se fabricó en Argentina. Aquí comenta Jats, dice, yo envié un PC a Cuba en piezas, me llevó casi 1 año, quizás ahora sí lo pueda decir, antes no, se lo regalé a un cubano para hacer Radio Packet, un 8888. Sí, radiopaquetería. Sí, bueno, Cuba yo no sé si hubo algún sistema de estos, pero lo que estuve investigando fue en Europa y seguramente a Cuba exportarían alguno desde la Unión Soviética o algún país satélite. Pero había una marca, por ejemplo, que me encanta el nombre, una marca de ordenadores de Alemania Oriental que se llamaba Robotron. O sea, tú oías esa marca y decías... Robotron. Es que el tío que inventó esta marca tiene es fuerza, un puñetero genio del marketing. Tiene fuerza, Robotron. Robotron. Es genial. Es como Robocop, pero este es Robotron. Sí, es como Robocop, pero, o sea, Robotron. O sea, tú veías eso y decías, madre mía, esto es una cosa contundente, ¿no? Brutal. Brutal. Bueno, y chicos, era una marca de ordenadores de Alemania Oriental, claro, imaginaros. Me parece. Parte de ellos eran clones. Había un amigo de Futurama, ¿cómo se llama el robot? Bender. Bender, que creo que el amigo de él se llama Robotron, me parece. Pues esa marca la han fusilado porque era como le llamaban la IBM de Alemania Oriental, además, porque estoy viendo aquí las notas que tengo reunidas para grabar ese futuro podcast. Y bueno, eran clones de PCXT, o sea, clones de ordenadores de Siemens Nixdorf, o sea, todo copias hechas con ingeniería inversa en muchos casos, aunque sí que es verdad que en el bloque comunista había grandes matemáticos, ingenieros, etcétera, etcétera, pero claro, no tenían tecnología, si las tenían directamente copiaban, o sea, compraban equipos en Occidente y los copiaban por ingeniería inversa, o sea, es una historia súper curiosa, como la historia de los hackers húngaros, que también es otro para dedicarle otro podcast. Los hackers, hablando de hacker. ¿Qué pasa con los hackers? El jueves tenemos especial sobre ética hacker. Ah, esa es interesante. Estaré también. Va a estar Jago Hansen, reconocido hacker de España, uno de los mejores, de los pocos que hay. Ivette, Bolívar creo que se llama. También pues que se dedica a ello el tema de ética hacker. Y Alex Rubio, que hace tiempo no se pasa por el podcast, hace mucho tiempo, que también es hacker. Y también vamos a estar con ellos. Decar también, por supuesto. Decar también estará, por supuesto, que Decar lo tengo yo hablado con él hace ya como ¿cuánto? 2 semanas.
Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Ese, 2 ese está semanas. interesante, lo escucharé con atención. Sí, va a estar muy interesante Ética Hacker, así que ya os voy avisando a la gente que esté en directo, pues que el jueves sobre las 10 de la noche estaremos tocando ese tema de Ética Hacker, ya que lo has comentado, sobre los hackers húngaros, pues ya pongo ahí para que la gente se vaya enterando. Yo creo que ya vamos acabando, chicos, que el jueves tenemos especial y hay que descansar. Mañana descansamos también. Estás en mute, Adri. Estoy muy pelotudo últimamente. Vamos a ver. Tú lo has dicho, yo no te he dicho Al nada. final, sí, no, yo me autocastigo. Vamos a ver, al final no me quedó claro. ¿Te quedó claro que el Apple II no fue el primero, pero sí fue el más? No, a porque- mí yo sigo pensando lo mismo, que fue No, el ¿cómo pri- pensando? No, que la fue el historia no primero. se puede pensar. Vos no podés reescribir la historia. Me la trae el pairo, básicamente lo que O digas. sea, el Apple II fue el más famoso, pero no fue el primero. ¿Cuál fue el primero entonces, para concluir? Pues depende cuál consideremos el que vendió más. Yo qué sé, no sé, aquí hubieron varios. Posiblemente el TRS-80 fue primero por un par de meses, dependiendo porque, claro, parece que se anunció en una época y se vendió en otra. Después tenemos varios. Ahí hablábamos, habían otros equipos que salieron antes. Como, por ejemplo, no sé, acá el Homebrew o el Altair, que por ahí es más conocido. ¿Vale? O por ejemplo, que habíamos hablado, el Micra Lene, que es de la compañía Sí, francesa. pero donde yo quería llegar es que no es que se Lo que pasa es haya... que nadie los conoce, estos modelos, por eso te digo. Claro, pero el más famoso, el que más, digamos, es como decir si el iPod es el primer reproductor de MP3. No, pero fue el que, No lo es. el que más vendió, Vale, el pues más ahí conocido, está. del todo. Pues el que más conocido, el que más vendió, lo que fuera. Si yo te digo, a cualquiera agarro por la calle, le digo, un reproductor de MP3, ¿cuál fue el primero? Te dice iPod. Ahora, no te va a decir ¿cómo se llamaba? Había uno que se llamaba antes, que era también... Era el Río, puede ser. El Río, por O el ejemplo. No te va a MP3 decir el Río ni Río. te va a decir otro más, ¿sabes? Que sean una mierda, tío, me cago. Claro, porque nadie se acuerda de ellos. Es que suele pasar Hombre, eso. Le cargaban las canciones por puerto paralelo. Fíjate si era una mierda. Joder. Que tardabas un siglo en cargar las canciones, madre mía. No, ya también pasé por ello. ¿Qué te crees tú? Que yo empecé con la informática con 7 años. Tengo 35, o sea que recuerdo muchas cosas de las mierdas que tuve que tragar también. Pues nada, ya vamos acabando, chicos. Ha sido un... Vale, entonces quedamos en conclusión eso. No fue el primero, pero fue el más famoso. No, digo. Qué ¿Te argentino. diste cuenta que nunca Qué argentino nunca eres, dice? tío. No soy argentino, pero tú eres así. No tienes el brazo dorsal, tienes acá entablillado, ¿no? Que- O sea que ganó Borja. No, ¿Cómo que no? gané yo. Bueno, Lo que yo decía. Vamos a ver, ¿de quién es el podcast? siempre Pues igual. ya sabemos quién ha ganado. Siempre igual. ¿Qué dices, Lucas? Esto no Qué es una mal perdedor democracia. que... Yo digo que sería igual como decir si WhatsApp fue la primera red social o la mensajería instantánea y no fue la primera, pero Claro. Exactamente. Iros un poco ¿Ves? por ahí. ¿Te diste cuenta? Ahora va a cerrar el podcast, pero sé que te En cuanto calla empieza como... un debate, dice, "Nada, bueno, que me voy, que toca descansar". Bueno, ya terminamos. Me encanta cómo cambia de tema. ¿Viste? Bueno, ya vamos cerrando ya. Venga, pero bueno, sí. Borja tiene algo de razón. Le voy a dar un 30% de su razón. Uy. Anótalo y escribilo porque esto va a ser la única vez que te la va a dar. Es normal que va a quedar grabado esto. O esta parte la vas a cortar. No, dice aquí, la primera red social fueron los radioaficionados. Yo creo que ese fue el primer podcasting, se podría decir. Perdona, la primera red social es la gente en la puerta de la casa en el pueblo, a la fresca en verano. Claro, ya, se sentados juntaban con las sillas sillas ahí. El cotilleo. ¿Os acordáis sincronizando de información. igual yo usaba, me acuerdo, el primer chat que usé yo fue el IRC. El IRC. ¿Y el ICQ? Ese También, cucu. el ICQ también. ¿Cómo decía la música? ¡Oh! También Y el utilicé. ICQ, que todavía Yo tenía- sigue Y tenía el, usuario primer, ICQ. y el primer reproductor que utilicé en un ordenador fue el famoso Winamp. Creo que está vigente el ICQ, ¿eh? Sí, ICQ sigue Sí, funcionando. sigue funcionando, ¿eh? Sí, sigue vivo. Pues si siguen Bueno, y así RC jodiendo, me también. voy a volver a ICQ. ¿eh? Y RC también. Lo que pasa es que yo perdí el usuario. ya no Pues me creamos acuerdo. uno nuevo. Hacemos una red de ICQ de vuelta. Quitamos Telegram y volvemos a ICQ. A Messenger. Y volvemos Sí. a Messenger. Joder, Y si nos siguen espiando tanto, volvemos con modems también. Chao. Eso. Facebook no. El IRC. ¿Sabes lo que tenemos? Hay una un teoría web- de seguridad informática Mm. que dice que utilices plataformas obsoletas porque hay ciertos soportes y plataformas obsoletas que es imposible que alguien pueda leer esos soportes o esas plataformas. Es decir,
tú te lías ahora a intercambiar, por ejemplo, información confidencial en disquetes. ¿Y quién es el guapo que tiene una disquetera para leer un disquete de 3,5? Cuatro pringados. Entonces, Yo si ya te dice, pones yo. con cintas de cassette o con o con disquete de 5 1/4, pues es 5 muy y cuarto no complicado. tengo. Yo Claro, sí. es muy 5 complicado cuartos sí que que era- si tú sí que pierdes eran ese chulos. disquete, alguien vaya a meterlo en un lector y lo va a leer. Sin embargo, si pierdes un pendrive, Eso es lo que o un usaba disco yo de duro USB, Los 5 1/4 utilizaba yo en el instituto. Cuando estudié entonces informática. vamos a empezar a intercambiar información confidencial en disquetes de 5 1/4 porque nadie los puede leer. Jo, Porque los cuatro- los de los discos de los 5 1/4, joder, los que compré, tío. Joder, aquellos se rompían con Buah, mirarlos. Se rompía. Y Se los de rompían, colores de buah. 5 y un cuarto, que Sí. venían así de naranja, amarillos. Está bueno. Aquellos eran malísimos. Los únicos que a mí me gustaban los Nashua y los 3M. Yo utilizaba 3M. Los buff, acá nos llegaron los buff. Los Vale. BAS también, sí, pero menos. TDK también creo que había alguno, ¿no? Mm. No sé, llegué a ver TDK, no me acuerdo ya. Dice aquí Jazz. Dice yo el de 5 1/4. Yo también utilicé eso. Dice Wisinet. Dice IRC hispano está bajo mínimos. Dice por ahí. Pues Pero nada. sigue vivo. Sí, es que hubo unas movidas muy raras en el IRC. Hubo unas movidas... Es que eso era pero la selva. ¿Eh? O sea, que eso era la selva. Sí, no por las movidas de los usuarios, no, hubo a nivel de hosting, hubo cosas muy... Yo vamos, no me interesaba para nada, pero vamos, hubo historias muy raras. De todos hemos pasado por muchas fases, porque luego pasamos por el IRC, pasamos por el Messenger, luego la época dorada de los foros, que todo, joder, para buscar cualquier cosa en internet te metías en un foro. Sí. Claro. Sí, Que ahora están un poco de capa caída. para descargar programas, todo eran Sí, o a foros. buscar información, cualquier cosa. Ahora parece Sí, que sí, todo sí. es Facebook y Twitter, pero es que antes de Facebook y Twitter ha habido 20.000 cosas y Facebook y Twitter caerán y vendrá otra cosa Vendrá diferente. otra, seguramente. exactamente. Dice aquí Jazz, dice tarjetas perforadas. Ese es más de Decar, ese es más de la época de Decar. Sí, no, yo no sé lo que es eso. Yo eso sí, no lo usé, pero sí lo vi, cómo se usaban, sí. Pues nada, chicos, ahora sí vamos acabando ya, que se hace más tarde. Venga, Lucas. Vamos acabando. Bueno, la verdad es que ha estado interesante escuchar cosas vintage. Muy retro ha salido este podcast, este episodio. Casi de la prehistoria. Sí, parecía que estaba en el podcast de Retromática, o sea, con eso te digo todo. Sí, tranquilamente. Me siento halagado. Muchas gracias. No, de nada, a ver. de nada, que guapi. de los- ¡Ay, mi mujer me gobierna! Ese no es. Ese te suena. Es este. Espérate, que se acabe esto. Joder. Sí, continúa, que lo busco. A ver, la Procaster, que se ha roto la Procaster. No, Ay, mi mujer me gobierna. este tampoco es. ¿Pero qué estás buscando? Me he confundido de lista aquí de. ¿Dónde está? Es este. ¿Pero qué es eso? Este es. ¡Ande este hombre! ¡Ah! Aquí. Hasta que lo he encontrado, tío. Sois la calle y dice, ya es nada. La cosa es pasarlo bien. Venga, Lucas, acaba. Pues nada, hasta para mí hasta el martes, que yo jueves no voy a estar. Os voy a dejar a vosotros ahí que habléis de cosas de hacker y todas esas cosas. Que Todas os esas gustan cosas. mucho. Exactamente. Cosas muy complejas para mi entender. Muy hardcore, ¿no? Sí, nada, demasiado técnico. Y no, aunque seguro lo vais a hacer bastante ameno, pero nada, no me gusta esos temas. Para los que les gusten. Para los nostálgicos. Para vosotros, vamos. Qué cabrón. Vale, Lucas. Vámonos con el señor Decar. Venga, Decar. Pues nada, pues como siempre, un placer estar aquí recordando viejos tiempos. Una cosa sí tengo que decir, que yo probé muchos ordenadores, muchos PCs, mucho ZX Spectrum, mucho Astra CPC, PCW, pero cuando probé un Macintosh Classic, aquello no tenía nada que ver con todo lo que había probado hasta entonces. ¿A qué te ha gustado eso, Isra? Hombre, por favor. Al menos, oye, al menos ha salido la vena fanboy un poco, porque, madre mía. No. Es que no tenía nada que ver. Yo probé cuando me dejaron entrar en una habitación allí que tenían un ordenador que para mí era algo extraño, que era un ordenador así pequeñito, una pantalla de 9 pulgadas, y lo tenían allí como bajo 7 llaves, y probé aquello y dije, esto no tenía nada que ver con lo que había conocido yo hasta entonces. Pues nada, es un placer como siempre estar por aquí. Ya sabéis mi podcast DECnet y mi canal
en Telegram con el mismo nombre. Bien, pues espero que te haya molado el episodio de Decar. Yo sé que estos episodios te molan. Así que nada, vamos con el señor Retromática. Pues nada, que no sé por qué hoy he estado como en casa. Hablando de cosas retro. Nada, está muy interesante. Yo, y desde aquí lanzo un llamamiento, si alguien tiene por ahí máquinas viejas, antiguas o tal, yo acepto donaciones, que estoy intentando armar una colección de máquinas antiguas, a ver si consigo un PC, algún ordenador de 8 bits por ahí, pero es que están cotizadísimos. O sea, ahora mismo... Isra tiene un portátil de 16 pulgadas que creo que... Sí, ese ya... Joder, yo estaba pensando y lo tengo de frente. Al frente mío lo tengo. Con una cosa, con un procesador Intel, ¿no? ¿Qué es Claro, eso de ese Intel? ya es vintage. Y dentro de 10 años van a decir, ¿qué es Intel? Madre mía, este ordenador se Si ahora ponía a solamente 80 hay grados. Apple Silicon y AMD. ¿no? Un ordenador con ventiladores, pero ¿esto qué es? Hombre, tengo un ordenador vintage, no me jodas, retro. En vez de apoyarme, tío, me entierras Madre más. mía. Pues nada, chicos, que fue un gustazo, fue un placer hablar hoy de cosas viejunas. Y eso que nos hemos saltado el guión, pero vamos a la torera. Sí, pero bueno, es que Nada, ha es así. quedado... No, ha quedado bajo. chulo. Me ha gustado mucho porque también he recordado viejas épocas también. Y he Porque nos aprendido- has cortado, que si no seguimos. Sí, ya lo sé, pero tampoco es eso, joder. Ya haremos algún episodio de esos tochos, de 2, 3, 4 horas de esos vintage tochos. Ahí meteremos a IBM, a todo Cristo, vamos a meter ahí. Uy, tenemos uno pendiente de impresoras que ya verás. Sí, Que ya verás. sí, ahí podemos mezclarlo con IBM también. Podemos O sea, hacer. tú fíjate ahí 3 horas hablando de impresoras, tío. O sea, qué Ojo, locura. que yo de impresoras Y sé de poco. marcas que desaparecieron también. Sí. Sí. De todas maneras, no hay que decir los episodios que vamos a hacer porque luego nos copian, tío. ¿Vale? O sea, callar y cerrar la boca y decirlo en privado. Nadie lo va a hacer igual de bien que nosotros. Ah, eso no lo sé. Eso, Qué bueno. Ahí Qué te he visto autoestima, ahí está. Lucas. eso no lo sé, pero... Bueno, más que bien, no, más bien, como tenemos memoria y pasamos esa época más viejuno que nosotros, no creo que haya. Y con la ilusión de comentarlo, tampoco. Pero bueno, ahí queda, pero bueno, es mejor no comentar nada porque luego salen La ilusión. y nos joden el tema, así que calladitos. Calladitos estamos mejor. Adrián. Pues nada, también me encanta hablar de estos temas porque al final es parte de mi vida y bueno... Nuestra vida, porque, a ver, que tú seas más mayor que yo no significa que no haya pasado No, por lo bueno, mismo. yo hablo de mí, no hablo de ti. Bueno, vaya sasca que me has Cuando dado. tú hablas, pues hablas de ti. Yo, ¿cómo voy a hablar de ti? Vaya puñaladas que nos estamos metiendo. Nada. No, yo qué sé. A mí, yo qué sé, estos aparatos al final nos han... Sabes que ha sonado feo, ¿no? Lo que me has dicho, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vos sabés que te quiero. Estoy hablando de mí. Cuando hables tú de ti. Ha sonado un poco a Yo discusión vine a hablar de mi pareja. libro. Ha sonado muy déspota, muy... Es una discusión de pareja de es que Sí. ya no me sacas por ahí. Sí, es verdad. Es así. Somos como una pareja, en cierta forma. Qué mal ha sonado. En fin, continúa. En realidad somos un trío. Joder. Lo incorporamos a Lucas también en el medio. Esto pero- mejora. Ahora se arreglando porque terminamos hablando de lo que todos ya sabéis. ¿Sabes? Ahí está. ¿Vale? El Satisfyer sale a efectivamente. flote. Siempre todo se va a lo sexual, che, pero por favor. Venga, acabar. Bueno, acabar suena feo también, pero bueno. Joder, macho, de verdad. Podemos acabar un Qué episodio desastre, no se normal. puede decir nada. Bueno, nada, me despido. Chau. No podemos acabar un episodio normal, macho, de Ha verdad. sido rápido esto. Tú cuando digas acabar, 10 episodios detrás. Concluido y ya está. Pues nada. Espero que se lo hayan pasado bien. Nosotros nos los hemos pasado genial. Hablando de cacharros. Nos hemos pasado viejunos. teta. Si vamos a hablar del tema sexual, le pasamos teta. Juan Bar dice: gran episodio. Jats dice: odio las impresoras. Llegó el AirPrint y me solucionó la vida. Bueno, eso sería para el episodio, pues eso que ya haremos más adelante. Bueno, os voy a mandar a todos, a los 51, vayan y digan: venimos de parte de Apelianos, ¿vale? Voy a hacer un raid al compañero Cristal, Germán, que ya alguna vez ha colaborado con nosotros hablando de videojuegos, de streamers y todo eso. Así que saludarlo desde nuestra parte, ¿vale? Así que, hola, venimos de Apelianos, saludos. A ver si llega el raid ahí y se lo pasamos ahí a
a los compis, saludar de parte de Apelianos, ya que estáis viendo aquí el episodio con nosotros, estáis escuchándonos y viéndonos, pues ir para allí, ¿vale? Saludarlo. A ver, pues nada, ya le hemos pasado el RAI al compañero Germán y ahí está, a ver qué nos dice el compañero Germán. A ver si... Ah, está aquí. Ahí está. No ahí puede ser, pero otra vez, Isra. al final... Let's go. Qué grande, tío. Al final nos va a mandar a tomar por culo, verás. Un saludo, Germán. Pues nada, un saludo a toda la gente que nos ha escuchado y nos ha visto en Twitch y a la gente de podcast, como siempre, un placer. Vale, así que nosotros pues ya nos vamos hasta el jueves. Mañana descansamos y ya regresamos el día jueves sobre las 10 de la noche, ya sabéis. Un placer a todos y hasta un próximo episodio. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Chao. Adiós. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.